Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Va, venga, estamos grabando ya. Arrancamos ya. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. Sí, estás con la somnolencia de la primavera y de los antihistamínicos. Esto es lo primero que hemos descubierto hoy. Sí, que es, además como es la primera vez que tengo alergia, Sí. pues estoy completamente confundida porque ¿Nunca habías tenido alergia antes? nunca. Y me ha venido este año, pero mucho y muy fuerte. Ya. De repente se convirtió mi nariz en un volcán. Sí. Yo no eso es. entendía absolutamente nada, como ahora después del COVID, cualquier cosa es COVID, no sabemos qué tenemos. Yo decía, me estoy poniendo mala, no tengo fiebre, hacía deporte como para quitarme el malestar, Sí. pero muy cansada. Y la nariz era constantemente un hilo de moco caliente. Claro, eso es. Sí, sí, Y sí. yo decía, ¿soy yo? ¿Qué es? Bienvenida al mundo de la alergia. Claro, que si no lo conoces antes... Y Ese. ahora tengo que reconocerte que tengo muchos amigos que tenían alergia y ahora reconozco el fastidio que es porque realmente no te deja como vivir, te anula un poco, ¿no? Eso es. Te pone Sí. densa, cansada. Llevas como una máscara también aquí dentro de la cara. Llevas como una máscara que es todo... Por aquí. Exacto, todo esto de aquí. Y que sí, es una movida. Sí, de hecho, yo no he gastado todo el papel higiénico de casa porque me he quedado sin cleaner. Joder. Es que es... a mí me Y parece- venga moco, y venga moco. Y luego lo que hablábamos, que luego el remedio que es el antihistamínico es más dormirte todavía encima. Claro, el antihistamínico te da una liberación física. Sí. Que tú dices, bueno, el volcán para, Eso es. te deja de doler la nariz, pero claro, te entra un sueño eterno Ujú. que te sientes, te das cuenta lo importante, que lo bien que estamos cuando estamos bien. Es que es eso. Porque Claro. dices, ostras, es que yo estoy tomándome esto para encontrarme mejor, pero estoy muy cansada. Es un proceso primaveral y hay que vivirlo. Voy a soñar con este verano, sin moco. Me acordaré cuando se me pase, diré, qué bien estamos cuando estamos bien. Ya verás que no, que lo das por hecho. O sea, hay un meme muy, muy mítico que es una tía que está así y pone como... Yo pensando en todas las veces que tuve la nariz sin taponar y lo di por hecho y no le di valor. ¿No? Es Pero es así. que luego pasará y no le darás valor a cuando puedas respirar así, porque ya está, será lo normal. O sea, es tremendo, pero es que, bueno, pues así somos, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Exactamente. O conforme te van pasando cosas, va uno aprendiéndolo. Desde luego, yo que siempre que he sido bastante bruta, pues soy muy animala, incluso para sentir las enfermedades o los golpes. Y esta vez no he podido pasar por encima. Ujú. Digo, será una enfermedad, bueno, un síntoma, no enfermedad, un síntoma de ser más adulta. No, yo creo que es un síntoma Creo que no. de vivir y además en Madrid, Bueno, claro, que la aquí. contaminación y todo también creo que tiene que influir. Además es que estuvimos hablando con Pablo Ibarburu, un cómico maravilloso que también tiene lo mismo, y él sabe todos los tipos de árboles diferentes que polinizan en cada momento, que aquí se ve que hay una flora increíble y cada una Sí. te da una alergia diferente. O sea, Además, que- yo vivo muy cerca del Manzanares y entonces Claro. ahí hay pues todo. Pero también yo fíjate que ahora me voy a poner un poco mística. A ver. Lo relaciono todo con un poco también como la vida, ¿no? Ujú. Uno se tiene que ir enfrentando a lo que se le viene Ajá. y hay muchos tipos de árboles diferentes y muchos tipos Sí, joder. que no es uno concreto el que te está dando la alergia, sino que de repente es cuestión de moverte de lugar para que todo ese tipo de árboles le den la lata a otras personas que no sea a ti, ¿no? También es cuestión de decidir dónde colocarte.
por buscar una similitud a la alergia y la vida. ¿En qué orientación? Sí. ¿Para dónde pongo mi nariz? Sí, Esto sí. es lo importante. Muchos árboles peligrosos, me voy, chao. Te quiero dar, bueno, primero de todo, bienvenida, que no lo he dicho Gracias. todavía. Gracias, María León, por venir aquí al Sentido de la Birra. Tenía muchas ganas de que vienes, pero es que me mola que haya pasado tiempo y no haya sido tan pronto como queríamos, Sí. porque es para hacer una promo de algo que lo he visto y me ha dejado flipado. Entonces, yo generalmente tiro mucho al inicio de la entrevista, vamos a tus orígenes tal, y vamos a hacerlo, pero yo quiero empezar a hablar de la peli porque anoche me está viendo el último capítulo. ¡Guau! Y entonces he venido así como... O sea... Me encanta que me digas eso, porque es una serie, yo creo que es diferente y que tiene una carga emocional bastante dura y cruda. Entonces, que cree esa sensación al espectador que diga, wow, tengo ganas de más, quiero hablar de esto, quiere decir que ese thriller emocional te ha tocado cositas, ¿no? Joder, es que sí, porque además esto es una cosa que vengo diciendo hace tiempo, que es mi oda a Movistar Plus a la hora de generar contenido, que apuestan un montón por ideas originales que no tengan que tener el mismo corte de fotografía, de dirección, de actuación, ¿no? Que es como lo ves en otras plataformas, que es en plan, tío, es que es la misma serie, más cambiado los actores y un poquito la trama y es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y Movistar sí que apuesta por, joder, tenemos desde Antidisturbios con Nachero Mañas, La Peste, como un montón de series que han funcionado muy bien porque tienen su propio idioma y su propio lenguaje. Y yo creo que El hijo zurdo, que es en este caso la que estamos presentando, tiene esto totalmente, como que es... Sí, porque apuestan por autores, ¿no? En este caso con Rafael Cobos, que sabemos que es un guionista muy prestigioso y que sabemos que ha recogido muchos premios y hemos podido tener la oportunidad de disfrutar muchos de su trabajo, pero darle la oportunidad como su primera dirección, una plataforma no tiene por qué arriesgarse, ¿no? Es cuestión de hacerlo por gusto, por definición. Y a mí, yo lo hablé también con ellos y le agradecí muchísimo que apostaran por este tipo de proyectos que creo que son muy necesarios, porque está muy bien que tengamos muchísimas opciones ahora y que se hagan muchísimas producciones, pero creo que es importante seguir investigando y seguir intentando hacer cosas que sean especiales en el sentido de que podamos arriesgar, que no busquemos el placer fácil al espectador, porque placer tenemos mucho, por suerte. Ahora con las plataformas tenemos muchas cosas que encontrar y hay muchas cosas que ver y según tu estado anímico puedes decir qué decido, como la música, ¿no? Antes era mucho más complicado. Pero claro, hay momentos para todo. Hay momentos que te apetece ver algo más ligero, hay momentos que te apetece ver comedia y hay momentos que también te apetece que como espectador te dejen ser un poquito inteligente. Exacto. Y creo que en esta serie también es un estilo propio que tiene, yo creo que Rafa, junto con Alberto, como se ha visto todos los proyectos que han trabajado juntos, hay una tonalidad muy concreta, porque son todas las películas de Alberto y todo, hay un tempo entre los personajes a la hora de dialogar, donde hay huecos, en silencios, es todo como muy western, ¿no? Y hay mucho subtexto, hay mucho... Claro, pero ese hueco, que está ese subtexto y en esos silencios, al espectador le da tiempo a tener una opinión. Claro. Y a tener dudas. Sí. Igual es una serie que a mí me gusta mucho, pero es una serie que quizás no podría ver con mi madre, porque me estaría preguntando todo el rato, ¿pero y esta? ¿Y esto por qué? ¿Y esta qué he dicho? Y que luego al final dice en plan de, que yo tampoco lo sé, pero claro, que lo vamos a saber juntos. Claro. Que esto va a pasar. Sí, sí. Y me gusta mucho cuando pasa esto, que es en plan de, no todo es claro, es en plan, ¿por qué esta reacción? ¿Por qué esta mirada? ¿Por qué esta frase? ¿Qué quiere decir? Pero luego más adelante dices, por eso... Claro, y vas construyendo tu relación entre los personajes y también su situación personal en base a informaciones veladas o un poco que están ahí para que tú las veas, pero no que no te las van a poner en la cara en plan de esto es de esta manera. No están dichas en palabras. Eso es. Entonces, ahí está, ¿no? El juego con el espectador. Que el que tenga la suficiente curiosidad o interés indagará y buscará en sí mismo cosas donde lo vea reflejado y pueda comprender, porque no son personajes fáciles de comprender, precisamente porque no se justifican, claro, porque simplemente están y se muestran, pero no se desglosan para la comodidad del espectador, ¿no? Es todo lo contrario, hay una incomodidad absoluta y es porque el espectador está respirando junto con Lola.
anda con Lola, tiene la misma duda que Lola. Y eso es guay porque acompañas, vives, como espectador vives ese proceso. ¿Quién se lo permita? Porque habrá mucha gente que no se lo quiera permitir y juzgue y le diga, pues... Y yo creo que ahí entra la libertad también de cada uno de qué permitirse, qué quiere ver y hasta dónde se deja tocar las tripas, ¿no? Sí, en esto lo veo mucho y quiero ir un poco a tu trabajo para crear este personaje, porque es un personaje como muy, o sea, como que son todo microcositas, muchos gestos, miradas, respiraciones, como también hay mucho monólogo mudo dentro de Lola, ¿no? Y de cómo se va definiendo el personaje. Y para mí como actriz eso ha sido un ejercicio brutal. Claro. Porque para mí como actriz, mira, se me ponen los vellos de punta. Yo he tenido que... O sea, yo soy súper expresiva. Normalmente tú le pones de tu propia cosecha al personaje todo lo que puedes. Y a mí, en este caso, me ha gustado mucho tener... Tu cafecito. Gracias. ¿Lo pongo por aquí? Sí, tranquila. Gracias. Y a mí, el tener que estar en la escucha y a ver cómo explico esto, porque también el punto de partida de Lola, en el que vemos que tiene una enfermedad, claramente hablamos pues una enfermedad mental, el alcoholismo, hay una anulación, ¿no? Entonces es como estar en un cuerpo vivo donde hay una circulación y donde hay una automutilación. Empezamos desde una muerte súbita como persona. Entonces hay un despertar. Y el acompañarla desde ese adormecimiento, desde ese dolor, para mí fue uno de los trabajos más importantes, es decir, cómo una persona empieza un punto de partida, como empieza esta serie, desde la anulación vital. Comprender eso fue difícil, pero comprendí el agotamiento, comprendí el miedo, la cobardía, para entender cómo puede una persona enfermar, ¿no? Y ese es el punto de partida donde ella empieza. Ella empieza como si todo lo que hay a su alrededor fuese un pitido. Ella de repente parece que no siente, parece, ¿eh? Eso es. Pero está viva. Entonces, para mí, acompañarla en ese despertar me ayudó mucho y me ayudó mucho su posición física, que eso sí que fue una decisión con el director de ella no se mueve, está. Entonces, para mí como actriz tuve que todo el tiempo caminar con ella y escucharla. Y yo estaba con ella. Y en el momento que empieza la serie, que llega a recoger a su hijo y que se da cuenta que no sabe quién es su hijo, que la gente le está diciendo quién es su hijo, empieza ella como a despertar. Y ese proceso para mí también ha sido muy gratificante porque he entendido también muchas cosas de mí, cómo podemos llegar a adormecernos ciertas zonas y no por la alergia, sino porque uno mismo decide dormirlo pues por miedo. Y entonces empiezas a desglosar este personaje, empiezas a desglosar, empiezas a caminar con él y te vas dando cuenta pues todo lo que se plantea, ¿no? en la serie, que es lo importante que es para todo la identidad, lo importante que es para todo el lugar donde nace, lo importante que es para todo el ser diferente y lo difícil que es ser diferente y que no te juzguen. Claro. Es que, y aparte en esta parte, yo lo que veo mucho es como ¿cómo decirlo? Que pareciera como que todo lo está asimilando y aceptando en el momento, pero que en realidad lo que está sucediendo es que no puede psicológicamente cargar con más cosas. Entonces está intentando lidiarlo, pero la ves como dentro de una normalidad que no es la normalidad, sino que es su estasis que no le permite... Pero luego, joder, hay momentos de puntazos emocionales en los que te das cuenta que esta persona está viva y sufre, como cuando sale el hijo corriendo de aquí detrás, etcétera, ¿no? Como que tú ves que hay una contención muy bestia, pero que ni siquiera nace de su propia contención, sino que está en ese embotamiento que tú dices, ese adormecimiento. Claro, pero yo creo que también el punto de partida del personaje es muy importante porque igual que termina ella tomando una decisión y de repente empiezan a
a aparecer cosas, el punto de partida de donde nacemos, de donde nace todo, es desde un estado donde también hay una responsabilidad desde ella de una toma de decisión de colocarse en un lugar en el mundo. Ella tomó una decisión y está colocada en un lugar completamente en un punto muerto. Está, pero no se ve. Está, pero nadie le habla. Está, pero nadie le pregunta. Es su hijo, quien de alguna manera le hace un efecto espejo y le dice: yo también soy diferente, yo también me sé descolocar, yo también, si lo decido, me puedo ir a un lugar muy oscuro. Y es él el que de alguna manera la zamarrea para que ella sienta de que está, que por mucho que se ponga en un punto muerto, sigue estando y sigue siendo necesaria, ¿no? Lo importante que es también saber lo necesario que es uno también para los demás, para los seres queridos. Es una relación también de amor, porque en esa familia es complicado, hay muy poca comunicación. Claro. Y todos los personajes pasan por encima de ella. Nadie le pregunta nunca cómo está. Le dicen lo que tienen que hacer. Nadie va a la raíz del dolor. Todos van al efecto, a la pastillita de la alergia. Pero no se ha planteado en ningún momento que eso viene porque hay muchos árboles que son malos, ¿no? Retomando un poco el inicio de nuestra... Y es curioso porque las enfermedades, el ser diferente, todo eso, de alguna manera, en la sociedad parece que no, pero hacemos que esas personas se conviertan en seres invisibles. Y todos somos ella. Entonces, en el momento que tú fallas, en el momento que tú no estás, directamente te anulan, te juzgan y te dan una pastilla. Nadie te pregunta el por qué no estás. Van a la raíz y empiezan a desmoronar para ver, ¿no? No nos gustan las equivocaciones, la gente que se equivoca, la cobardía, y todos somos cobardes, de alguna manera, todos podemos estar allí. Nadie realmente tiene el antídoto de la Coca-Cola, ¿no? Ya, pero yo lo que veo, por ejemplo, con estas cosas que pasan a nivel social es que cuando pasa a alguien que eso le genera una rotura y que eso le genera una incapacidad de relacionarse con el mundo de la misma forma que todos nos relacionamos, nos recuerda a esa parte nuestra, porque está muy expuesta y muy fuera. Entonces, en plan de, no, fuera, arréglate. Cuando tú ves vulnerabilidad en el otro, reconocerla es reconocerla en ti. Y da miedo. El miedo es el demonio. Esto es una frase que me dijo hace poco un amigo, al que le tengo muchísimo admiración y bueno, es algo que yo también he pensado, pero me gusta mucho esa combinación. El miedo es el demonio y ese demonio ese miedo lo tenemos todo de alguna manera instalado, y cuando vamos a un ritmo como el que vamos en la sociedad, que todo es más ahora, que yo no sé, pero el mundo cambia todo a un nivel muy rápido y que ahora es todo bien, foto guapa, todo, resultados bien, de repente no nos detenemos porque nos da miedo detenernos, que los seres humanos tenemos un pelo bonito y un culo muy feo. Y nos cuesta ver el culo feo. Solamente si hay otra opción hacia el culo sexual, que ya ahí se pierde la forma. Eso es. Y entonces riquísimo, ¿no? Pero es complicado el que hoy en día alguien se detenga a decir: oye, pues no me gusta esto, no, estoy mal, no me sienta bien. Hay algo que salta automáticamente alrededor, que todo el mundo te quiere hacer ver que cómo va a ser eso, que estás bien, esto te sienta bien, esto está bien. Claro. Entonces hay como un temor tremendo a ser humanos, a ser Chenoa, ¿no? En este caso. Y incluso en las ficciones también, en el hecho de los papeles más femeninos también, todos los personajes normalmente son personajes que están compuestos por algo que tienen que tener algo de chuchería. Okay. La chuchería puede ser muchas cosas, es algo goloso, pero no hay personajes como este que partan desde la oscuridad, que donde veamos toda la pobreza que todo el mundo podemos llegar a tener.
Y esa pobreza es lo que más verdad es y lo que más te humaniza. Ujú. Porque yo cuando veo a alguien que se equivoca, o en este caso mi personaje Lola, que tiene este problema con el alcohol, yo no la juzgo y le digo borracha. Yo digo, ¿qué le pasará en su corazón para que tenga que huir? Ujú. Es diferente. Es una enfermedad el alcoholismo. Sí, Pero es una enfermedad que no nace de la nada. Viene ujú. a través de una huida, Hay un de un contexto, dolor, claramente, de una sí. debilidad que Ujú. todos podemos tener. Y si tú no tienes un círculo de amigos, una familia o unos pies que te mantengan en ese momento en la tierra, puedes caer. Pero todo el mundo puede pasar por ahí. Claro. Y reconocer la vulnerabilidad te hace humano y te hace que puedas transformarte, que puedas reconocer que te equivocas. Y el reconocer que te equivocas es lo único que puede hacer que tú evoluciones y te den la oportunidad de crecer. Porque por el hecho, en este caso, y perdona que hablo muchísimo, Estás en Lola, el lugar perfecto para hablar muchísimo, así hablo que... mucho. Así que Lola, por el hecho de ser madre, esto es curioso, pero por el hecho de ser madre, se da por hecho que ser madre es ser madre, nada Ujú, más. ujú, Y como es madre, pues tiene que estar y tiene que saber hacerlo. Y ella es su conflicto todo el tiempo. ujú. ¿Por qué tengo que saber ser madre? ¿Por qué tengo que saber estar en mí, no? Nadie se da cuenta que Lola no está y a nadie le importa en su círculo. Lo único que le importa es que estén a cargo de sus hijos y que se tomen las pastillas. Entonces, en el momento que tú eres madre, te desdibujas ya como persona. La maternidad es algo muy complicado, no hay una manera, pero sobre todo lo que sí yo creo y que a mí lo importante que es, independientemente de la madre, la esposa, la hermana, la hija, de lo que tú seas, lo importante es que uno siempre sigue teniendo una individualidad y una responsabilidad en uno Ujú. mismo y que uno no se tiene que dejar de descubrir, porque todos podemos llegar a ser todo. Y esta vida es igual de corta que de larga. Tú tienes dos opciones. O te la devoras y te encuentras todos los rincones que tienes, o te quedas en un lugar aceptando que no te vas a mover de esa esquina. Lola, en esa dualidad de querer moverse, pero que la critican, la juzgan, la señalan porque es madre, porque tiene que estar, para no hacer sufrir a nadie de su círculo, decide quedarse en un punto parada. Y Ujú. ese punto parado es lo que hace que ella entre en un agujero y desaparezca. Total. No sé si es. Veo mucho también en la contraparte o el contraste o el espejo que tiene en la serie, que es esta otra mujer, que es la madre del otro Maru. hijo, Maru, que de alguna forma también le hace un espejo. O sea, el hijo es un espejo de ella misma y Maru es un espejo de sus carencias y de lo que le falta. Y que Maru es una persona que aunque no tengan nada que ver y sean de dos clases sociales, es Ujú, la única persona que la mira, que le pregunta, ujú, ¿tú a qué te dedicas? Es la única persona que le hace ver que existe. Lola ujú, se siente escuchada, se siente acompañada. Es fuerte, pero es la única persona que la mira. Y Maru, que viene de una vida muchísimo más compleja, con menos oportunidades, con menos facilidades, pero que es feliz con lo que tiene y con quien es. ujú, Porque su hijo, como ella dice, se equivocará o no se equivocará, pero no lo juzga, intenta creerlo, intenta saber que la gente no nos equivocamos porque queremos, que nos equivocamos porque no sabemos. ujú, Y ese acto de amor que ella tiene hacia su hijo y hacia su familia, se lo hace ver a Lola. Y Lola ve que tienen una casa donde duermen en el sofá porque no tienen espacio, pero que hay amor, comunicación y respeto entre ellos. Y ujú, eso es mucho más, tiene mucho más valor que tener una casa con un adosado con piscina, tener un marido político que ni te escucha, tener una madre que no te escucha, tener ujú. una familia que te señala, que te juzga y que te achica, porque en ti ven lo que más temen en ellos mismos. A mí me ha parecido como, ya te digo, como personaje, es un personaje con muchísima profundidad que a la hora de trabajar no sé mucho lo que habrás tenido que hacer a nivel físico para llegar a o sea, a Escucharla. ese punto. Todo esto que te estoy contando con esta pasión, que yo creo Claro. que a mí se me nota mucho, porque además, especialmente con Lola,
ese proceso emocional que yo he tenido con ella, este entendimiento que yo he tenido con ella, Ujú. de querer entenderla, porque mi trabajo como actriz es pues justo lo que yo pido y lo que yo creo que tendríamos que hacer todos con todo, el no juzgarnos, el Ujú. entendernos, el alimentarnos del otro. Yo con Lola he tenido que acompañarle y comprender por qué se ha anulado. Yo como por mi carácter, a mí me ha salvado siempre el saltar la valla por encima. Hay gente que no, que lo que le ha funcionado es quedarse tranquilo y saltarla por debajo, Ujú. ¿no? Pero yo por mi carácter, María, ante las situaciones de tensión, tengo más capacidad de hablar y de estar que de esconderme. Ujú. Entonces, para mí era complicado entenderla. Y todo este proceso de entenderla, de verla, de primero, como María, primero estuve posicionada en el, digamos que en el rol de Maru. Ujú. Pero luego ese rol yo tenía que ir haciendo una intimidad más grande con ella, porque yo a Lola la acompaño. Yo le dejo mi cuerpo, pero no soy yo, es Lola la que me lleva. Ujú. Hay una relación de amor, hay una relación de amistad y yo intentaba escucharla, sentirla, respirarla, no juzgarla, acompañarla. Y poco a poco he ido descubriendo con ella en el rodaje, a través de ese silencio, yo estaba con ella y cuando íbamos a rodar, decían motor, ¿no? Y yo respiraba y sentía en la espalda el dolor de ella. Yo sentía esto, Ujú. como cuando te tomas la pastilla de la alergia. Ese cansancio, ella Claro. lo tiene constantemente. Ujú. Ella está adormecida constantemente. Entonces yo como que me meto, para mí como actriz la sensación es como si te metieras debajo del agua con alguien, ¡bum! Tal cual. Y entonces Eso. en esa intimidad, ahí voy con ella todo el rato. Y eso es lo que yo he sentido con Lola. Meterme, ¡bum!, debajo de ella y escuchar el mundo, pero desde otro lugar, desde otro adormecimiento, desde un dolor muy grande. Cuando hay tanto dolor, la piel se convierte como si no sintiera, se duerme. Ujú. Y ella está dormida. Y a través de esa cosa, de ese adormecimiento, fui con ella, andando, andando. Conforme va descubriendo las cosas, conforme ella lo va viendo, conforme lo va sintiendo, yo sentía su poca prisa Ujú. por enterarse Mm. y yo sentía a ver cómo decir, su propia efervescencia de necesidad de sobrevivir. Es decir, no sé si me estoy explicando, pero desde ese silencio, a mí como actriz me ha sido mucho más satisfactorio y mucho más conocer al personaje que desde la palabra, porque desde la palabra tienes que encontrar muchas maneras, porque como dice, hay veces que tú dices algo y el subtexto totalmente es lo contrario, ¿no? Ujú. Hay otro trabajo, porque la palabra también decora. Lola no tiene ningún tipo de decoración. Y como actriz es difícil meterte en un personaje donde no hay decoración. Claro. Lo que hay es una pieza limpia y dormida. Camina con ella. Sí, pero ahí es donde yo veo la complejidad de llegar a ese punto de que tiene que ser un menos, 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 pero llega un momento en que no puede ser menos. No, es este nivel de menos, porque si es menos Eso ya, explica muy bien. ya lo hemos perdido. Entonces tienes que estar en un menos, pero hasta a un momento que siga expresando y haciendo cosas, y eso para mí es muy difícil de encontrar. Sí, fíjate que me gusta mucho eso porque es real, es así como lo has dicho. Parte desde un punto tan muerto que todo esto que yo intento decirte del adormecimiento, del punto de partida de ella, es el menos. Ella, Ujú. aparte pues eso, como que está debajo del agua y conforme va pasando la serie, terminamos justo cuando ahí se Ujú. queda. Exacto. No sabemos qué va a pasar después, pero ella consigue respirar, Tal ¿no? cual. Me gusta mucho esa imagen, ¿no? De salir, cuando sales y dices, vale, por fin. Muy despacio y ella va Ujú. todo el tiempo así.
y va viendo como un rayo de luz y dice, salgo, no salgo, me quedo, ¿qué hago? El niño es el que le hace ¡bum! Y le mueve el agua y dice... Y entonces en ese descontrol ella decide, dentro de su adormecimiento muy despacio y muy chiquitito, seguir observando. No hay un personaje que acciona, sino un personaje que está parado. Estar parada en un lugar donde poco a poco va viendo un movimiento, va viendo un movimiento, va viendo un movimiento, y justo en los 2 últimos capítulos, solamente en la última secuencia, la vemos que ella, dentro de ese rostro tan duro, de ese sudor, de ese poro, además hay una diferencia de cuando está bebiendo a cuando decide retomar un poco, se le va aclarando todo, va como estando siempre en un mismo cajón. Y ahí nos quedamos. Por lo menos, y lo que más me gusta entender, porque yo sé que quedan muchas cosas que contar del personaje, porque lo bonito es que no contamos nada de ella y lo contamos todo de alguna manera. Bueno, pero hay un montón de piezas pequeñitas para que montes un puzzle más o menos cercano a lo que es. Sí, pero lo bonito es decir, bueno, ¿y ahora ella quién es? Hemos visto a alguien que despertar, ¿no? Hemos visto a alguien despertar, hemos visto su círculo, hemos podido comprobar por qué se ha podido adormecer, hemos podido ver cuál es el motor que a ella le ha hecho levantarse. Pero ¿y ella? ¿Quién es? ¿Qué escribe? Claro. ¿Qué le mueve a ella, no? Entonces es interesante porque no nos hemos metido en más, sino simplemente nos hemos quedado ahí en un proceso de desintoxicación de la vida, en un proceso de... comenzamos con una decisión tomada que es estoy anulada, me he anulado, estoy enferma, y terminamos en he tomado yo la decisión de darme otra oportunidad. Y ahí se queda. Pero la decisión, y lo que más claro queda, que es ella la que tiene que tomar la decisión porque no la va a salvar nadie. Ni su madre, ni su marido, porque nadie la mira. Entonces, en ese despertar de nadie me mira, en ese despertar de nadie... De alguna manera ella también, como su hijo, está llamando la atención con su enfermedad. Está diciendo, miradme, ayudadme, pero nadie la ayuda. Todo el mundo le da una pastilla y la hace responsable de su estado anímico. Ella nadie la mira. Y su hijo, de alguna manera, en efecto rebote, le llama de la misma manera la atención. La suerte es que ella se da la oportunidad y se da cuenta que es ella quien tiene que tomar la decisión de estar ella. Y lo toma por su hijo como motor principal, pero termina deseándoselo a ella, que es muy bonita. No sé si esto lo voy a destripar algo, pero cuando le dice, no hay prisa. Ahora es cuando empezamos a vivir. Claro, bueno, no estás destripando nada porque está muy encriptado dentro de que lo veas y no, pero sí. No hay y prisa. Llamamiento absoluto para que la gente vea esta serie, porque me parece como... Es esto, es como ver cosas así de bonitas, de bien hechas, con tanto cariño, con tanto trabajo detrás y con tanta calidad. Joder, está muy guay en un mundo de tanta oferta, de tantas cosas muy diferentes a Te eso. lo agradezco un montón y sobre todo eso, de hablar personajes, en este caso femenino, pero personajes que no son heroínas, que no son brillantes, que no tienen una luz, que personajes que estamos hablando desde la oscuridad más absoluta, pero que son muy humanos. Yo te he oído hablar incluso en otras veces de otros personajes que te has quedado un poco con un sabor de boca en plan de joder, es que no he podido hacer o no he podido explicarlo. Lo hablabas con el autor, por ejemplo. ¿Qué te pareció? Para mí el autor yo creo que es de los peores trabajos que he hecho en mi vida. Vale. Te lo digo de corazón. Y mira que yo, hay muchas cosas que me pueden gustar más, menos, que yo haya podido pensar que mi interpretación está mejor o peor, que el personaje sea más rico o menos rico, pero yo es que en el autor me sentí completamente engañada. Pero engañada porque no era lo que ponía en el guión, o no te imaginabas eso. Porque nunca entendí el personaje y realmente nunca lo entendí y confié en que tenía que tener un sentido. Todavía no le he encontrado yo el sentido a ese personaje. Vale. Es que no sé quién es, ni siquiera creo que exista. Entonces me pareció que era como una justificación para el personaje protagonista se pueda volver loco. Y me pareció una justificación muy pobre. Pero no ha sido esto las tías Yo mucho cuando tiempo. vi la peli, cuando vi la peli se lo dije al director, le dije, creo que toda la primera parte donde sale mi personaje no sirve para nada.
creo que la película, y me gusta mucho la peli, pero si empezara cuando él se va a vivir solo. Todo lo anterior me parece una justificación súper pobre, con muchísimo, a mí, en mi opinión, con muchísimo complejo, fíjate, que creo que de alguna manera tenía que existir unas figuras muy banales para que todo lo demás continuara y no hacía falta. Había muy buen actor, Javier Gutiérrez, que es uno de los mejores actores de este país y que defiende el personaje maravillosamente bien, y que hay unos personajes en ese edificio maravillosos. Y toda la trama que se desarrolla, que como tú dices, está yo muy creo que el cuidada. personaje mi personaje en esa película no solamente no sirvió para nada, sino que me parece que es un personaje inexistente y que, bueno, yo también aprendí. Aprendí a que cuando tengo intuición de que hay algo que no funciona, lo tenía que defender. Yo quise confiar y me equivoqué. Pero es que tú ves, de hecho, en la historia del cine en general, conforme más te acercas a esta época, van apareciendo más personajes con profundidad de mujeres, pero durante mucho tiempo el cine, la mujer ha sido un accesorio para la trama principal en el que había un hombre, ¿no? De hecho, el otro día me pasaron un vídeo que era El Señor de los Anillos, pero solamente con las escenas en las que dos mujeres interactúan. Y entonces aparece una señora mayor diciendo a la niña, tenemos que irnos, ¿ya? Sí, fin de la película. Claro, o sea, es como, eso es todo. En 3 putas películas de 3 horas, solo interactúan 2 mujeres una vez, que es una señora mayor y una niña en un momento antes de una batalla. Es fuerte. Entonces pasa bastante como que no se le ha dado. Yo creo que se está ganando y que está viendo muchísimo camino. De hecho, joder, el Goya que ganaste es una película que está liderada por mujeres a nivel de personajes, ¿no? O sea, sí. Pero sí que ha sido una tónica y todavía sigue pasando mucho que el personaje femenino es para apoyar o sustentar una trama. Sobre todo que los personajes femeninos son tan ricos que se pueden contar mucho. Estoy moviendo esto, ¿eh? Porque Ay, que me muevo mucho. Tú dime que yo me muevo. Tú, llévatelo donde vayas. Gracias. Que los personajes femeninos tenemos muchas ristras y tenemos muchas, digamos, capas y colores y somos una bomba en la que se pueden... ¿tú sabes cómo esta cosa que hacía cuando yo era pequeña? Había unos muñecos que los metías en agua y salían y salían mucho. Ajá, sí. Pues yo creo que un personaje femenino tiene toda esa cantidad de muñecos y de ristras que contar. Es verdad que siempre no vamos a entrar si es por miedo o por lo que sea, pero siempre se ha dejado colocado en un único lugar, o es madre, hermana, hija, Sí. Entonces, yo creo que es por el desconocimiento y el miedo que le hemos tenido todo el tiempo a la figura de la chamana y de la mujer, que las mujeres somos tan poderosas que es mejor tenerlas en un lugar controladas que no libres y correteando, porque hay una sensación de miedo. Y sí que eso ahora, con tantas luchas, con todo este cambio que por suerte está viendo, que hay mucho lío, pero que de todo ese ruido que es necesario va cayendo el pozo del café y vamos sacando cosas interesantes, y esto está prevaleciendo. Y están saliendo gente pues como Rafael Cobo, que se mete de cabeza en una serie donde la protagonista es una mujer y donde nos vamos a meter a tocar teclas de una mujer que es madre, que es hermana, que es hija, pero que no es nada de eso. Pues, ¿no? Sí, exactamente. Pero que, aunque pese a ser todo eso, eso no es lo que la define ni es de lo que va la película. Claro, exactamente. Perfecto. Te quería preguntar sobre, ya vámonos de Lola y vamos a María. ¿Y cómo has visto, o sea, cómo te has desarrollado tú en el entorno en el que has nacido y has crecido? En ese sentido, ¿cuáles son tus referencias de las mujeres que han habido a tu alrededor? Pues fíjate que yo la referencia de las mujeres que yo he tenido alrededor han sido todas unas superwoman, unas heroínas completamente capadas. ¿Capadas? Sí. Yo he visto un matriarcado, yo he nacido rodeada de mujeres muy sabias, pero que no han sido declaradas como mujeres sabias, ni como mujeres que sean las que lleven el motor de las casas, ni que sean las heroínas reales, sino que ya han sido heroínas, pero como dándole el papel a la figura del hombre. Porque sí que es verdad que venimos de donde venimos y que hay algo que está muy instalado, y que en la generación de mi madre, que vivieron una transición y que ellos
vienen de otro lugar. Ellos hicieron un cambio que no sabían qué eran, pero lo intentaron, ¿no? Se lanzaron ahí como todos a casarse y a tener hijos rápido para salir de las casas. Y de repente esas casas, tanto la mujer como el hombre, estaban perdidos. Entonces la mayoría de las mujeres se hicieron cargo de levantar esas casas y de crear unos hogares con una fotografía copiada de la anterior, en la que es el hombre quien se lleva el reconocimiento, pero que realmente son ellas las que buscan las herramientas para que todo funcione. Y eso lo he vivido yo en todo mi círculo, mis amigas, todo. Entonces yo he crecido bajo la figura de muchas mujeres muy poderosas que solucionaban, que hacían, que decidían, pero que finalmente el nombre de todo el premio por hacer todo eso se lo llevaban la parte masculina de esas casas, ¿no? Y he crecido con hombres que son artistas, sensibles, pero que no han podido desarrollar esa sensibilidad, o por lo menos decirla con esa clarividencia, porque parece que por ser artista sensible no eres tan hombre, ¿no? Y entonces he vivido un poco como los roles cambiados, aparentemente con la foto que nos mandan desde la casa del abuelo, pero con los roles cambiados, porque yo he tenido muchos hombres alrededor mía con una sensibilidad extrema y gente con una ensoñación y con pues eso, con una sensibilidad y con mujeres muy duras y muy rudas y muy fuertes, ¿no? Entonces yo he crecido bajo todo ese... También he crecido, por suerte, con muchísimas familias alrededor. O sea, yo me he criado con mi tío Paco, que es el que hace de mi papá en Las Carminas, y que es otro padre para mí, junto con mi padre, que son hombres a los que yo admiro muchísimo, quiero y entiendo perfectamente su alma, su capacidad de soñar, su arte, su sensibilidad. Lo entiendo perfectamente, pero es que los pobres le han puesto una chaqueta que por narices tenían que ser otra cosa, que ellos no han sido nunca. ¿Cómo qué? Pues como los hombres de la casa, como los hombres que tienen que dar direcciones, y ellos lo que han sido soñadores, artistas, compositores, estaban con la guitarra, cantando, bailando en el mundo del flamenco, y había una sensibilidad, una ensoñación, una nostalgia. Sin embargo, por parte de las mujeres yo he visto otra cosa mucho más ruda, mucho menos sensible, mucho más práctica, ¿no? Y entonces son como los roles cambiados un poco de aparentemente lo que la sociedad nos ha venido arrastrando. Y creo que el momento de la generación de nuestros padres, esa transición, es importante, porque salieron mucha gente y tanto ellas como ellos tuvieron que sufrir mucho por tener que aceptar unos roles impuestos que no son. O sea, había una limitación total. Ellos tenían que trabajar y traer el dinero a casa, y ellas tenían que cuidar a los hijos. Y entonces era muy difícil que fueran ellos los que cuidaran a los hijos y ellas las que fueran a trabajar, el que quisiera, y el que no, pues que cada uno. Pero eso ahora es cuando está empezando a tener otra movilidad. Pero yo, donde me he criado, y más en Sevilla, en un sitio tan... O sea, Andalucía absoluta, a la cual amo y me siento identificada en todo. Y de hecho yo tengo cosas muy antiguas incorporadas que me cuesta cambiar. La mayoría que las mantengo son porque me siento muy honesta y muy orgullosa, o sea, me siento muy honesta, perdón, muy orgullosa de mantener esa esencia, ¿no? De la identidad y de lo que es lo mío. Pero sí que reconozco ese cambio de rol en mi infancia y no en mi casa, sino en la casa de mis amigas. Las madres han sido las que partían el bacalao, ¿no? Pero además has crecido en un entorno que, como es el sueño casi de cualquier niño, que es tener el circo muy cerca, tener el circo en el salón de casa, claro. Prácticamente. Pero a la vez, por lo que tengo entendido, también una parte de tu familia que va más en el ámbito militar. ¿O solamente sí, pues por parte de mi madre. Nosotros tenemos... De hecho, mi hermano Alejandro ya no es militar, pero fue profesional, soldado profesional durante mucho tiempo. Y toda la familia por parte de mi madre pues son militares, policías nacionales, todo por un mundo que no tiene nada que ver con
con el mío, en este caso artístico, ¿no? Ujú. Pero esa dualidad, pues esa es la España en la que hemos nacido, y esa dualidad yo creo que nos hace más rico todavía, ¿no? Pero tú Porque, ves, yo veo un poquito de similitud entre el ejército y el circo. ay, sí, me gusta, me interesa, cuéntame. Mira, en ambos hay unas ropitas que se ponen con cosas brillantes. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Van todos juntos al mismo sitio. Sí. Se mueven, vamos todos juntos aquí o allá. Conquistan los corazones de la gente. Bueno, no sé yo si lo conquistan todos por igual, la verdad. No, pero, o sea, pero quiero decir, más allá, pero sobre todo, y la parte más importante es que hay bastante jerarquía y disciplina Eso en sí, ambos lugares. la jerarquía, sí. Y en el circo la disciplina es necesaria. Yo creo que la diferencia también de uno al otro claramente está en la libertad de expresión y la libertad de encontrar la risa como una escapada. Yo creo que el circo es sueño. El circo es un lugar para soñar, donde puedes dar saltos mortales, puedes ponerte una nariz de payaso, puedes tocar música, Ujú. tiene el latido del público cerca, todo tipo de público. Hay algo, el circo tiene algo que todos tenemos en el corazón y en el cuerpo que nunca se va, que es el niño que tenemos. Cuando nos convertimos en adultos, parece que tenemos que quitarnos la nariz y dejar de jugar. Y creo que la motivación del circo es demostrarnos que la vida es un juego y que sin el juego y sin la risa es mucho más difícil vivir. Sin embargo, en lo militar yo creo que hay menos risas, hay una cosa más dura y es mucho más difícil el sentir. Está bien porque tiene un buen traje que te amarra, que te asegura, y es importante tener una dirección. Y eso pues está muy bien, ¿no? Ujú. Que las cosas estén ordenadas y que tengan una dirección. Pero yo creo que tiene que haber un poquito de todo. Para mí lo perfecto sería un poquito de aquí y mucho de lo otro. Ujú. Y esa mezcla, esa dualidad estaría muy bien. Yo creo que al final está muy bien para vivir todo el camino largo de la vida, ¿no? Hay que tener muchos momentos de disciplina, seriedad, y estar en silencio y firme con uno mismo, porque es importante para la escucha. Pero hay otro momento también que es importante: sacarte los volantes, reírte a carcajadas, llorar a la misma vez que te ríes, dar un salto mortal, admirar al otro que salta por el lado, por tu lado, porque todo eso también es necesario para descubrir que en la vida no son extremos, Ujú. ni lo militar ni el circo. La vida es la dualidad entre esas dos cosas. Entonces, joder, es que has crecido dentro de amando De un las poco de dos. estas dos cosas. Ujú. En tu caso, ¿cómo ves la relación con esto del vivir que hablabas antes? De que a veces lo das por sentado, no te das cuenta, es muy corta la vida, pero es muy larga. ¿Cómo de consciente eres de la suerte que tienes y de lo guay que es estar vivo? Qué bonita pregunta, tío, qué bien. Yo intento ser consciente cada día, tanto cuando estoy completamente y plenamente feliz, tanto como cuando no lo estoy. Creo que yo soy muy afortunada. Si te pones a mirar un poquito el mundo, Ujú. y más ahora en este momento, yo no sé en otro momento porque yo tampoco he vivido en otro momento, pero yo tengo la sensación de que el mundo hay mucho ruido y estamos buscando constantemente muchos resultados. Creo que el resultado, fíjate, en este momento está cuando te detienes. Entonces yo intento constantemente correr y saltar y disfrutar y comerme la vida a bocado, pero constantemente voy buscando el cambio de ritmo y para pararme y disfrutar el sabor de ese bocado que yo le doy a la vida. Que puede que amargue al final, ¿eh? No todos los bocados gustan. Claro. Si no lo das, no sabes lo que te va a gustar. También es cierto, hay que probar cositas. Claro, y entonces cuando te detienes y cuando te paras, ahí es cuando yo valoro todo el rato lo afortunada que soy, la familia que he tenido, el carácter que yo tengo es gracias a que yo he tenido la suerte de tener una identidad y una referencia en mi casa, y la suerte de tener también referencias muy diferentes.
como bien me has dicho tú ahora, ¿no? Ujú. Y la suerte también de tener tantas ganas de vivir, porque eso también va en mi carácter. Y a mí me gusta mucho la vida. Entonces yo intento valorarla todo el tiempo. De hecho, ayer o antes de ayer a un amigo le dije qué bien estamos, ¿verdad? Digo, tenemos que decirlo, porque cuando no he estado bien también he tenido que decir no he estado bien, porque no es fácil decir estás bien, pero tampoco es fácil decir no estoy bien. Claro. Estamos todo el tiempo como presionados por algo. Y entonces yo lo digo. Cuando no estoy bien digo, pues no estoy bien. Y me gusta decirlo poco, pero lo digo como para aprender. Y cuando estoy bien lo digo, qué bien estamos. Es que Y yo creo que estoy muy bien. hay como una especie de check o de control del estado de cada uno, que lo vivimos todos los días con toda la gente que nos cruzamos, que es ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Y y además el protocolo es que tienes que decir bien y desaparecer. Hay un ¿no? vídeo que me encanta donde se le pregunta a un argentino, dice, oye, ¿qué tal? Y dice él, mal, pero bueno, llevándolo. Y me Ajá. gusta mucho porque de repente me río cada vez que lo veo porque digo, mal, pero bien, llevándolo. Claro. Y se ríe al final, ¿no? Como dice, pues esa es la vida, cariño. Pero a mí me parece como que es una especie de costumbre un poco extraña porque no vas a decirle, o sea, si estás mal, no vas a decirle pues, exactamente eso a alguien que te cruzas. Oye, ¿qué tal? Pero Estoy fatal. por una falsa humildad que tenemos a la hora de vivir en sociedad, que es absurdo. Si Claro. es que si yo te digo que estoy mal, es como reconocer que estás fallando. Me vuelvo a la serie, a Lola. Ujú, sí. Es lo que te decía, que el hecho de que uno esté mal quiere decir que como está fallando, ¿a qué? Claro. Bueno, Mal estamos todos. A todos nos duele la barriga por el mismo lugar y todos tenemos las tripas de la misma manera. Sea de donde sea, venga de la clase que venga, te dedica a lo que te dedique. Ujú. Entonces, el reconocer cómo uno está también quiere decir que tienes la libertad. Y la libertad es algo que se utiliza mucho en la palabra, para mi gusto, a veces más de la cuenta y muy mal utilizada, Ujú. pero la libertad es algo muy concreto. Y es estar tranquilo. Ujú. Es poder decidir tú lo que haces y estar tranquilo. Y que no pasa nada porque uno esté mal. No es peor, no brilla menos, porque todos estamos mal en algún momento. Entonces, empatizar, humanizarnos, creo que es algo de inteligente y creo que es algo animal, que tenemos que volver un poquito a eso, a lo animal, que estamos hemos descubierto tantísimas cosas que se nos ha olvidado la primera que nos dio el primer paso, que es la tierra. Ujú. A mí me gusta mancharme, me gusta mojarme el culo. Y Ujú. cuando me levanto digo, tengo el culo mojado. ¿Sabes para qué? Porque cuando me lo seco, digo, qué bien estoy. Qué bien ahora seco eso. Claro. Es que si estuviera todo el tiempo con el culo seco, sinceramente, yo entraría en una depresión absoluta. Yo necesito vivir y morder la vida. Me da mucha curiosidad cómo eras de adolescente. ¿Cómo era esto? Porque ahora parece que has ordenado ciertas cosas y tienes cosas claras, pero esta energía me imagino que no viene de ahora, que viene de antes y sin control o sin tanto conocimiento. Ningún control. ¿Cómo era esto? He sido de pequeña, mi madre siempre me lo dice. Dice, es que he sido siempre igual de pasional para todo. Ujú. Y en mi adolescencia, si yo ahora quiero darle bocado a la vida, en mi adolescencia yo no sabía lo que quería, pero no me paraba nadie. Yo he corrido, de hecho tengo muchísimas cicatrices Ujú. me he arriesgado y he amado mucho a la vida. Yo de adolescente era una eterna enamorada de todo. Que veía esto, pero qué maravilla, cómo me gusta esto, Dios mío, y ahora he querido ser de todo. Ujú. He querido ser de todo y he sido de todo lo que he querido. Claro. No he tenido freno. También tengo una madre que, por suerte, y un padre que son súper anarquistas y que a nosotros nos han dado muchísimo amor, nos ha dado alimentación, Ujú. pero también nos ha dado mucha libertad para que tomemos nosotros nuestras propias decisiones y decidamos nosotros y nos encontremos nosotros. Entonces esa libertad también a mí me ha ayudado para tener este carácter y este desarrollo. Con 15 años hacía unas cosas, me tatué en el tobillo ¿El qué? una carpa japonesa. ¿Sigue ahí?
en el tobillo. Pero es que la historia es que yo me quería... Fíjate, es que yo he sido... Mi padre me lo dijo y toda la vida lo llevo pensando. Digo, si es que la criatura tenía muchísima razón. Es que eres tonta, hija mía. Eres tonta. Porque yo llegué y le dije, papá, ¿dónde está mamá? Que me quiero tatuar. Me miró y me dijo, anda ya. ¿Va a tatuar ni te va a tatuar? Digo, que sí, papá, por favor, que no sé qué. Y él diría, a ver, tu madre ahora viene, pero es que tatuarse es de tonto. Ajá, gracias. Claro, pero y entonces me dijo, tatuarte un camarón como de broma. Y entonces yo, ¿qué hice? No encontré a mi madre, sabía que mi madre me iba a decir que no. Y entonces me fui, que era un amigo que estaba aprendiendo a tatuar y tatuaba pieles de cerdo. Claro. Y yo le di mi tobillo en una azotea en mi barrio y me tatuó una carpa que dicen que da mucha suerte. Ajá. Y yo considero que soy una mujer con mucha suerte. Pues mira. Entonces digo, mira, a lo mejor la locura, Ajá. pero me tatué y dije, como me ha dicho mi padre que me tatuó un boquerón, tatúame un pescado. Ajá. Y entonces él me dijo, las carpas japonesas, no sé qué, no sé cuánto, que dan suerte a las mujeres, y me lo tatué. No me lo he repasado, no me lo he tocado, ni me lo he quitado. Sigue estando con la misma tinta que aquel día, pero para que no me dejes de recordar lo tonta que fui y la razón que tenía mi padre. Ostras. Pero yo era así, quería y lo hacía. Y mi madre cuando me vio me dijo, si es por ti, si eres tú la que lo vas a llevar. ¿Y te arrepientes? Ya me dirás. Me he arrepentido porque no me gusta. Pero por otro lado me gusta tenerlo porque para mí es un aprendizaje muy crucial y me recuerda a mis 15 años, mis 16 años, las ganas que yo tenía de hacer. Entonces, y cómo ahí de alguna manera ya me daba cuenta que tanto ímpetu y tanto correr no beneficiaba, ¿no? Que a la hora de querer tatuarte tenías que esperar un poco. Pero poco a poco, me di cuenta y tardé en darme cuenta. Sobre todo hasta que no decidí entrar en la escuela de interpretación y ponerme... Hasta que no me vine a Madrid, yo creo que yo tenía mucha necesidad y mucha búsqueda. Entonces, siempre me juntaba con gente mayor que yo, siempre estaba como buscando cosas fuera de mi círculo. Y ahí no sabías, no tenías un plan, o sea, en plan de, me gustaría hacer esto en concreto. No, porque quería hacerlo todo. Ese es el problema, que yo no tenía una definición. A mí siempre me ha gustado bailar y yo he bailado mucho desde pequeña. Mi hermano Paco siempre ha influido mucho en eso, en querer que yo estuviese activa, porque él siempre ha intuido y porque yo he jugado mucho con él de pequeña. Él me lleva 10 años. Entonces yo era la hermana pequeña que entra en tu habitación y que te quita tus cosas, que él estaba estudiando y yo constantemente le pedía, porque lo veía estudiar en la escuela y veía que traía cosas de maquillaje y veía que dibujaba y que hacía fotos y entonces yo estaba todo el tiempo, hermano. Y entonces él conmigo jugaba. Me ponía a modelar o venga, vamos a... Entonces él sabía cuál era mi creatividad. Me ha gustado cantar, me ha gustado bailar, siempre... para decirte Pose, la serie Pose, sí, que yo la vi de adulta, dije, pero yo esto cómo no lo vi en mi infancia. Ese era mi mundo interior, interior. Entonces hubo una época entre, yo creo que los 14, 15 hasta los 18, en el que yo estaba con muchas ganas, mucho ímpetu, y sabía que quería como hacer, pero no sabía definirlo. Y entonces, como no lo definía, pues es verdad que tranquilamente mi hermano Paco fue quien me dijo en su día, mi hermana, puedes hacer lo que quieras. Yo le dije, ay, es que no sé, estoy confundida, 17 años. Confundida, pues claro que estás confundida, nena. ¿Qué quieres? Pero yo ya en esa época me creía que era adulta. Siempre he tenido esta cosa repelente, que yo creo que también tiene que ver mucho con Andalucía también. Yo me siento muy identificada, soy muy folclórica y defiendo mucho lo mío. Y entonces había una cosa de niña repelente, la verdad. Porque yo ahora veo a las niñas así y digo, qué tonta. Y yo era así, yo era especialmente tonta, niña repelente, de lo quiero todo, no quiero nada, no sé qué, pero he tenido la suerte y la capacidad de tener a gente que me ha visto y me ha dicho, a jugar. Y luego yo también he tenido, entre toda esta efervescencia de sentimiento y he tenido la cordura. Yo creo que eso hace mucho
la libertad que nos ha dado mi madre, porque eso nos ha hecho que tomemos decisiones. Y eso me hizo que tomara una decisión y que quisiera estudiar esto y todavía le estoy dando las gracias a mi hermano, porque sí que te digo la verdad y no miento, es el gran amor de mi vida, mi profesión, y a mí me mantiene viva y me cura de muchas cosas. Y eso ha hecho que yo consiga encontrar un lugar donde yo me quiera desarrollar. Y no ser una cosa nada más, sino ser muchas otras. Y conforme ha ido pasando los años, pues igual que con 15 quería tener 30, ahora tengo 38 y me encantaría tener 15. 15 sí, ¿volverías a esos? Es que esos primeros bancos, esos primeros veranos, esas pipas, esos ligues, esos amoríos. Con 15 años yo estaba enamorada de una servilleta. Vale. Y ahora yo tengo esa capacidad de amar, pero hay algo roto en mí, que me hago adulta, y que realmente esa capacidad de ensoñar había una inocencia en mí que la he tenido hasta hace muy poco, ¿eh? De ilusión, de vivir la vida desde el amor más absoluto, y yo siempre he sentido que la vida era una golosina. Ya con la edad te vas dando cuenta que también es un poquito de pimienta y que también es un poquito, que son muchas cosas y que de eso se trata, ¿no? De ir pasando esos procesos y cada vez colocándote en un lugar. No sabemos dónde vamos, sí sabemos dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Pero ¿y hasta hace poco? ¿Por qué? ¿Porque identificas un momento en el que ha desaparecido esa ilusión o de esa manera? ¿O qué? Esa inocencia. Vale. Hay algo inocente en mí, que es verdad que hasta hace muy poco yo siempre he tenido... Y lo he utilizado también como un poco herramienta de vida, ¿eh? Pero ahora ya no me funciona, porque ahora no soy capaz de automentirme tanto. Vale. Esta cosa de yo entré en la escuela de interpretación y no se me olvidará jamás. Yo entré y hice así, lo entendía todo. Todo lo que hacía lo entendía. Y es una manera de ensoñar. Para mí mi profesión, en mi profesión es donde yo mantengo esa ilusión. Ahí en la profesión no se me ha quitado. Okay. Esa ilusión de ensoñar, de pensar que todo es posible, de vivirlo todo desde un sitio muy adolescente, muy infantil, porque eso también te ayuda a que tú te puedas sorprender y que puedas aprender. Esa inocencia, si no se mantiene ese juego, si perdemos ese juego que teníamos de pequeño, esa libertad, porque conforme vas creciendo te vas poniendo capas, te vas poniendo chaquetas, te vas poniendo... Porque la vida te va marcando. Entonces es inevitable que llegue un momento y una edad que tú digas, a ver, no soy tan inocente. A mí este chico o esta chica me está mirando, nos admiramos, pero sabemos la realidad que por mucha admiración que tengamos, según en el momento que vivamos, no vivamos, vamos a poder compartir o no vamos a poder compartir algo. Hablo profesional, sentimental, lo que sea. Yo antes veía la capacidad de, con esto, crear aquí un mundo, un universo. Eso, en lo personal, ya no lo tengo ni me apetece. Yo ahora digo, es que no tengo ganas. Gracias, pero ahora no me apetece. Está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que en el trabajo sigo teniendo la misma inocencia y la misma... ¿Sabes? Los cacharros estos, yo lo veo todo con imágenes. Vale. Estos cacharros que tú haces, ¡pah! Sí, explota. ¿Sabes todo? Pues sigo teniendo, eso es una inocencia, que sabe que va a explotar, pero hay algo que te gusta verlo y que, ¿no? Y que los niños chicos cuando ven esas cosas que le entran como una risa nerviosa, que no se sabe, pero es gusto y es placer. Pues eso yo lo mantengo en el trabajo y a la hora de trabajar de trabajar, porque no solo interpretar, hay muchas cosas que se pueden hacer creativas y no solamente desde la interpretación. Entonces, fíjate, lo estoy ahí colocando conforme lo hablo contigo, pero sí que es verdad que en lo personal hay algo ya mío que digo, yo ya sé las 3 cosas que a mí me gustan, donde yo me funcionan, y creo que conforme vaya pasando los años, qué suerte también que yo tenga mi propio ritual y yo diga, no, te lo agradezco, pero no, como decía Alejandro Sanz, ¿no? Te lo agradezco porque me encantaría, pero no. Y da mucho placer también hacerte adulto y decir ese juego, porque también estar constantemente en ese juego de ¡pam! ¡pam! Eso agota
Y eso también hace que estés en una inconsciencia, porque la vida, por desgracia, pues no es eso, ¿no? Ojalá que pudiéramos mantenernos en el juego, pero la vida es otra cosa y van desapareciendo gente querida y te vas dando cuenta, bueno, pues va adquiriendo otros valores y otro peso. Pero mi suerte que a través de la profesión yo sigo soñando como cuando tenía 15 y 5 años. Y entonces, en la parte profesional, ¿te cuesta decir que no a los proyectos? Fíjate que, a ver, también según el momento, porque es verdad que en lo profesional hay veces que tenemos miedo, y más con todos estos cambios que ha habido, las plataformas, porque yo desde que empecé a trabajar hasta ahora, yo he tenido varios cambios. Claro, la industria ha ido mutando un montón. Sí. Totalmente. O sea, no había redes sociales. Claro. Y después salieron, pero luego no había plataformas y luego Entonces todo va cambiando, boom, como de vertiente, como si fuéramos cambiando de barco. Empezamos con uno de vela y ahora estamos en uno futurista totalmente, que te metes debajo del agua y sale. Entonces de repente tú dices, hostia, este barco qué guay, funciona, pero coño, cuántas cosas, ¿no? Y entonces el miedo, que como bien he dicho antes, es el demonio, sí. Es algo que siempre tenemos muy presente. Y es verdad que el miedo te puede agarrar, aunque tú lo tengas presente y tú digas, no, acompáñame, dame la mano, pero no me anules. Hay veces que te puede coger un poquito más y desde el subconsciente decir que sí a algún trabajo porque tienes miedo a no volver a trabajar. Bueno, yo por suerte he trabajado muchísimo y he hecho cosas que me han parecido interesantísimas, he hecho otras muchas que he dicho, María, pero me ha gustado verme ser capaz, esto como Meryl Streep, ¿no? Que te hace cosas comerciales, cosas más... Es decir, ser capaz de tener un traje preparado como en el circo, para cualquier tipo de número, para cualquier tipo de producción. Y a mí eso me ha hecho hacer una gimnasia que yo siempre decía, o esto te hace mala actriz o te hace muy buena, porque si tú sigues haciendo buen trabajo, donde tienes menos herramientas, menos tiempo, menos calidad y incluso ningún argumento... Si yo consigo entre todo eso tener un color, creo que estoy siguiendo haciendo gimnasia como creativa, ni siquiera como actriz, como creativa. Hay muchos trabajos que me hubiese gustado decir que no, pero que creo que el haberlos hecho a mí me ha llevado a comprobar que soy una actriz pues completamente de circo. No, ayer me dijeron una compañera una cosa súper bonita, ¿no? Y tú hizo una comparativa con alguien con quien yo me siento muy orgullosa porque para mí es un gran referente. Me dijo, creo que tú eres una actriz como Carmen Maura, ¿no? Que alguien me dijo, Carmen Maura es una actriz, un tipo de actriz que es como un supermercado. Tienes de todo, ¿quieres decir o qué? Que puedes elegir un poco de todo. ¿Qué puedes hacer? Porque una cosa es elegir y otra cosa es que tú te prestes, ¿no? A tener todo tipo de productos dentro de tu... Y entonces el haber hecho proyectos que debería haber dicho que no, creo que ha hecho que yo tenga el supermercado con más productos. Claro. Pero sí que es verdad que ahora, en este momento de mi vida, digo que no con mucho gusto. Pero igual, de nuevo, creo que es algo que se aprende. Igual que también de todos esos proyectos que puedes haber dicho que no, también se han aprendido cosas. Porque yo, por ejemplo, no creo que se llegue a un papel como el que haces en La Voz Dormida, que luego te generó el Goya, sin haber currado tanto esto y haber visto tantos diferentes tipos de energías. Porque este personaje es un personaje también que va así todo el rato. Entonces, te hace falta que poder desenvolverte en muy arriba, muy fuera y muy adentro, muy tal. Entonces, creo que también todo eso es una formación, que no solamente es lo que estudias en la escuela, sino los trabajos que vas pillando te van formando también. Claro, y sobre todo que es verdad que a la hora de rodar está la técnica, que no se nos olvida, que no es solo la interpretación del actor ni la dirección de las directoras o directores, sino que hay una técnica a la que tú tienes que bailar un vals con ella, ¿no? Y si tú no tienes la emoción o no tienes... dices la palabra cuando te están haciendo el foco, ya te puedes dejar tú ahí medio corazón que no estás en foco, guapa, y no se te ha visto. Entonces ahí como es importante tener esa habilidad y esa comunicación con lo técnico, y eso te lo da el trabajo, eso te lo da el currar. Claro,
Claro, exactamente. Tú dentro de con esta energía que tienes y que me dices que tenías de adolescente, cuando entraste en la platea, eso era como en Ron Howard's directamente. Mira, a mí yo era pesadísima. Había un curso de por la mañana, el curso de por la tarde. Yo hice el final de curso de los dos, porque como yo estaba en el de por la mañana y en el de por la tarde, el mío era el de por la mañana, pero para no dejar tirado a todos los que me aguantaban por la tarde, yo no salía de esa escuela. Yo entraba por la mañana, me descalzaba, lo primero que hacíamos era hacer una hora de clásico, luego hacíamos hora y media de contemporáneo, comíamos, entrábamos en interpretación, hacíamos voz, canto. Entonces para mí era pose. Claro, o sea, yo llegaba allí y decía, ¿qué hay que hacer? Y yo recuerdo el primer año que hice un monólogo escrito por mí, me lo monté y con mis compañeros y tal, un monólogo en una peluquería. Bueno, pues digamos que fueron mis primeras notas de composición y de dirección. Y recuerdo que estaba toda la escuela volcada conmigo, pero porque yo era parte de toda la escuela. O sea, yo fui la gran pesada de la escuela. Me volvió loca. O sea, encontré un sistema, un lenguaje, un mecanismo que yo jamás había visto. Yo nunca me había sentido tan entendida, tan comprendida. O sea, el nivel de placer que yo sentí en la platea, ojalá que lo volviera a sentir alguna vez en mi vida, porque me sentí tan hecha, tan feliz. Era pesada, era muy, muy pesada. Pero bueno, mira, yo creo que toda la gente que se desarrolla artísticamente en algo ha tenido que ser pesadísimo. El que ha hecho magia ha hartado a su familia, a su entorno pero ay, no vas a, te lo hago otra vez, que no me tal. El que ha sido músico, que yo soy músico, yo he sido el pesado de los grupos de amigos de, bueno, traigo la guitarra, venga, la flaca, 5 veces la puta flaca. Pero porque tienes que hacer, es que si no, ¿cómo vas a aprender a hacer cosas si no lo das todo? Sí, y jugar. Volvemos siempre como no a lo mismo, igual que el juego es importante para la creatividad. Claro. Y el juego, el bañarte, el soñar, para mí la música es uno de mis herramientas principales para vivir. Yo vivo con la música, preparo mi papel con música. ¿Le pones unas canciones que te llevan dentro de la emoción del personaje? ¿Siempre lo haces con todos? Con todos. ¿Cuáles son las canciones de Lola? A ver, yo utilizo mucho a Morente. Vale. Yo con Morente porque además me conecto mucho con él y siento la poesía, el aire de donde nacía él. También soy muy flamenca y me gusta mucho el flamenco. Y a Lola le he puesto muchas canciones. Hay una que me emociona especialmente, de Silvia Pérez Cruz, que se llama Loca. Tiene 2 versiones. Hay una que tiene con Rabín, es una participación que ella hizo en el disco de este chico. Y he vivido muchos momentos con Lola escuchando esa canción. El Morente y Manzanita también, ¿eh? Pues también. Y Manzanita también. Manzanita hay una canción que se llama Naino. Vale, no lo conozco. Naino. Y que también, como son referentes míos también de mi infancia, porque yo Manzanita lo escuché siendo muy pequeña, ¿no? Y como gran folclórica y chonarra que yo soy, pues claro, busco cosas que tengan ese tipo de referencia conmigo. Pero luego Cat Power también la he escuchado mucho con Lola. ¿Qué te daba? ¿Qué te aportaba Cat Power? Buena pregunta. Pues fíjate que me aportaba como la adolescencia. A ver cómo te explico esto, ¿eh? Vale. Me aportaba como si en el punto de partida donde yo he estado acompañando a Lola, yo me hacía muchas preguntas. Muchas preguntas que todavía no están contestadas, ni tampoco hacía falta contestarlas, pero sí necesitaba un imaginario. Entonces yo sé la canción que me tengo que poner en este momento con Lola, por lo que yo estoy contando. Pero Lola, antes de entrar en todo esto, antes de conocer a su marido, el político, cuando ella soñaba con escribir,
cuando ella empezaba a escribir sus primeras letras, con qué la identificaba, ¿no? Y ponerla demasiado flamenca hacía que la llevara a algo muy cercano a María León. Vale, que lo llevas a... Entonces yo necesitaba buscar una Lola que no tuviera nada que ver conmigo. Y me la imaginaba escuchando a Cat Power, que es dura, es punky, tiene aire, es nostálgica, Claro, sí. tiene poesía, pero a la misma vez lo hace desde perdón por el porrazo, pero lo hace desde un sitio donde se intuye el alma de puncarrona. Y yo quería que Lola, o me gusta pensar que Lola era así antes de empezar a dejarse inyectar el juicio de su círculo, de su casa, de su ciudad. De lo que tienes que hacer, de lo que se supone. Sí. Claro. Me la imaginaba a ella en esos 15, 16 años, sintiéndose y pensando voy a escribir. Y me gustaba identificarla con eso, con una posible Lola que en su momento nació y que tenía estilo y que era moderna y que estaba por encima también del folclore, ¿no? de su propia ciudad. ¿Y cuáles son las canciones de Pepita? Marisol. Marisol. Bueno, me reñía mucho el director porque yo cantaba mucho La Voz Dormida, cantaba y bailaba todo el rato. Porque claro, cuando llegaba la hora de rodar, como estábamos en la guerra, ella tenía todo el tiempo el sufrimiento, tenía miedo. Yo decía, yo no puedo estar una hora con miedo, motor, pate en primera y te pones en primera, porque cuando dicen acción, el miedo ya lo llevas pasando tanto tiempo que se te va. O ya se parece en algo, ya es más estático, ya es es algo otra que cosa. Está muy sobado, claro. Entonces, yo, como Pepita era un personaje que ella estaba ahí completamente limpia, inocente, ella decía, pero ¿por qué hay guerra? ¿Por qué os peleáis? Si yo lo que quiero es que todo el mundo nos lleve... Había una limpieza inocente en ella. Yo la mantuve desde Marisol. Y cantaba Mi Pequeña Estrella. ¿Sabes cuál es de Mi Pequeña Estrella? También yo es que soy muy fanática de Pepa Flores y la primera función que hice en la escuela, en la platea, cantaba una canción de Marisol, Estando contigo me siento feliz. O sea, que es un referente que siempre he tenido yo mucho conmigo. Y ahí también se ve un poco la parte antigua que yo tengo. Yo soy muy fanática de todo lo antiguo. Pepa Flores, Peret, me encanta Peret. Es espectacular, sí. El Pescailla, que bueno, junto con su gran señora Lola Flores, que también soy fanática, pero ya sabemos el potencial. Pescailla era un músico con unas cosas muy bonitas y una sensibilidad muy bonita. Y ese tipo de música yo la he utilizado siempre mucho. Pero sí que como inicio, y para mí lo que más, Morente. Para mí Morente es, si te tengo que decir, puedes elegir solamente un disco para trabajar. Yo elegiría seguramente 100% Omega de Morente, porque me siento muy conectada. ¿Cómo te has relacionado con el tiempo en tu desarrollo como actriz y en tu, ¿cómo decirlo? En tu llegar a Madrid, empezar a trabajar, etcétera, con el hecho de que tu hermano ya tenga una figura dentro del mundo? Porque me imagino, y esta es mi proyección, que por una parte es, hay un apellido y hay algo que se te va a relacionar y tiene que haber presión por narices o de estar a la altura o de que no piensen que estás ahí por nepotismo, ¿no? Y por enchufe y todo eso. A ver, yo tengo la suerte, y esto yo creo que tiene que ver mucho con mi familia, y aquí tengo que defenderlos porque es verdad que sí que es algo que yo he podido llegar a sentir fuera, pero no en mi casa. Entonces, al no sentirlo en mi casa, no es algo que yo he tenido que aprobar, ni he sentido siquiera que lo tuviese que aprobar, porque para mí es más importante lo que piense mi hermano, y ha sido más importante lo que piense mi hermano, o mi madre, o mi gente, que lo demás, porque eso sí ha sido una seguridad que me viene innata, y yo creo que es porque mi hermano siempre ha compartido eso. O sea, él no se ha sentido en ningún momento ni destronado, ni a ver si va a venir mi hermana y me va a fastidiar, porque Paco ha trabajado mucho, y cuando yo me vine a Madrid, Paco llevaba muchos años partiéndose el culo, haciendo de todo. Yo he crecido viendo a mi hermano haciendo funciones de teatro, he crecido viendo a mi hermano bailar, mi hermano...
hizo todo un camino y un recorrido mucho más complicado que el mío. Yo llegué con muchas más cosas hechas. Pero son los hermanos mayores en general, ¿no? En la familia que te abren camino para los... Sí, y pequeños. porque en este caso hemos coincidido los dos que estamos en un mismo, porque... Y la generosidad de él y el poco miedo de mi hermano, yo creo que es algo que yo ya llevaba instalado. Entonces, de que él no dudara de mí, ya hacía que yo no tuviera ningún tipo de duda. Es verdad que yo me he hecho todos los episódicos porque la gente me recuerda trabajando, pero yo cuando llegué a Madrid, mi primera serie fue SMS. Sí. Dejé de trabajar en SMS porque terminó la temporada y yo estuve 1 año y medio sin actuar y estudiando y seguía y luego me hacía mogollón de episódicos, Hospital Central, Cuenta Atrás, todos los episódicos de todas las series españolas yo he hecho un papelito un día. Todo eso ha sido mi aprendizaje, todo eso ha sido mi evolución para ir adquiriendo y cogiendo papeles. Después Entonces ese recorrido sí que es verdad que pues me ha podido llegar el ruido de la hermana de Paco León. Yo me acuerdo que cuando hizo Hospital Central hubo un momento que yo no me sentí muy bien porque claro, yo era muy chica, tenía 2 frases, allí había mogollón de actores y eran un capítulo donde coincidían todos los actores de todas las temporadas. O sea, había actores más consagrados, más mayores, que ya esto lo tenían. Entonces, yo recuerdo llegar allí y sentirme señalada por el hecho de ser la hermana pequeña de Paco. ¿Pero te sentías porque te lo hacían ver? Sí, Vale. la hermana de Paco. Mira. Entonces, da por hecho de que yo estoy allí vestida, que me vistieron como una prostituta, claramente. Sí, porque como, claro, pues joven, pues pon el pelo alto, ponle la falda corta, que se le vea bien el tipo. Agradecida de que me disfrazaran. 2 frases tenía que salir y decir 2 frases e irme. Yo notaba que era como de, bueno, esta viene a apuntarse al carro, que sabrá, pero no por los compañeros, porque ninguno quisiera señalarme, no quiero hablar de ningún compañero concreto, sino que me veían joven, me veían rubita con los ojos azules y teniendo un hermano exitoso, pues que va a venir esta a coger cacho. Nadie se podía imaginar que yo tenía mi corazón en la mano para decir 2 frases y yo estaba con toda la escuela encima y cómo lo hago y cómo no lo hago. Ese nervio, ese miedo interior yo lo he tenido, pero sí que es verdad que yo he sentido, pero por que se haya podido dar por hecho, pero simplemente por ser mujer, por tener 20 años, por ser rubita con los ojos azules y por tener un hermano famoso. Entonces eso me ha pasado cuando en aquella época, pero como yo tampoco le echaba cuenta, eso no cogía volumen. Y cuando me llegaban a conocer y cuando me veían los ojitos así de que estoy cagada, tengo miedo, pues de repente me valoraban y decía, oye, pues no es la hermana, esta no viene, esta está ocupada en que le gusta hacerlo. Y de repente me salía otro episódico y me tenían que meter en la Almudena. Yo tengo claustrofobia. Y me metieron en un nicho, tío. Hostia, Que mi madre me dijo uno de los grandes aprendizajes de mi vida y que yo ahora me digo cada vez que hago un curro que esta serie que estábamos a 50 grados en verano, Sevilla, Escayola, muerta. Y cuando peor estoy, digo la frase de mi madre. ¿Tú no querías ser artista? Sí. Pues tómate por culo. Es decir, te estás quejando porque te encuentras mal, pero chochete, estás trabajando en lo que te gusta. Y esto me lo dijo ella el día que que estaba yo en Cuenta Atrás, igual, una serie policíaca que el protagonista era Dani Martín. Ostras, me acuerdo de esa. Sí. Y entonces yo hacía un episódico en el que a mí mi hermana me drogaba para liarse con mi novio, bueno, una trama, que aquello no había por dónde cogerlo, pero yo acababa encerrada, drogada y encerrada en una tumba, en un nicho, en la Almudena, que fue real. El nicho era real, la caja era mía, por lo menos. Bueno. Pero el de enfrente había fallecido 10 días antes. Y entonces yo en maquillaje, recuerdo en la caravana, claro, súper prudente, pues chiquitita, porque voy a hacer un episódico, porque me han llamado y nadie sabe quién soy. Claro. Y yo tengo que labrarme en mi futuro y tienen que ver que yo hago buen trabajo. Entonces, con mi corazón allí puesto, con toda la cara llena de barro que me pusieron, llamé a mi madre y se lo dije. Digo, ay, mamá. Digo, mamá, que estoy aquí. Digo, y es que me van a meter en un nicho, madre, y me da mucho miedo. Y entonces ella se quedó en silencio y me dijo eso. Dice, pero Mari, digo, ¿qué? ¿Tú no querías ser artista?
Digo, sí. Dice, pues tómate por culo. Como diciendo, si estás trabajando, te están Estás haciendo contratando. lo que querías, exacto. Es parte. Y esa frase me la digo hoy por hoy cada vez que me encuentro en una situación de rodaje dura, difícil, densa. Me acuerdo de mi madre y digo, ay, pero si en realidad estoy pasándolo mal, pero es porque yo he querido, porque estoy conviviendo con el gran amor de mi vida. Y querer, amar, parte del amor entra eso, ¿no? Hay que amarnos con lo bueno y con lo malo. Y la profesión tiene muchas cosas buenas que me dan muchas satisfacciones, pero también tiene otras cosas muy malas que me hacen sufrir. Pero como la amo tanto, compro ese sufrimiento. Sí, pues María, me da mucha pena que tenemos que cerrar aquí la conversación porque nos está haciendo señales de que tienes que seguir con tu vida. Con la promoción. Que exactamente, que estás ahí con la gira de promo. Pero bueno, espero que nos encontremos en otro momento, en otra promo de algo, porque hay mucho aquí de lo que hablar. Se me ha quedado más de la mitad de las cosas que te quería preguntar. Te lo pido yo, por favor. Si me traes con otro trabajo o si no con la simplemente excusa de hablar de la profesión. Es un trato. Eso es un trato. Lo pido por favor, porque Sucede. está gustísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, pues, gentecilla, por favor, el hijo zurdo para ver la Movistar Plus y lo de siempre que a mí no me gusta decir, pero tengo que decirlo porque si no, nadie se suscribe, que te suscribas, que la campanas y que no sé qué, ¿vale? Venga, adiós, adiós, cuídense.